Muy buenos días, amigos de Lo que pasó. Gracias por estar nuevamente con nosotros en esta nueva entrega que hacemos para ustedes. Hoy vamos a tener un invitado muy interesante. Se trata del profesor Miguel Emilio Aybar, quien es licenciado en Tecnología de la Información y ha hecho estudios superiores en diversos temas, entre ellos maestría en Tecnología Educativa. Miguel Emilio, además de una amplia carrera de ejercicio profesional en la análisis y programación de aplicaciones tecnológicas, pues tiene una larga carrera educativa a nivel superior y emprendió una iniciativa interesante de reconocer y a veces poco común en nuestros medios educativos, que es la de desarrollar todo un libro de enseñanza nada más y nada menos que de las técnicas de programación. Hoy vamos a hablar con él sobre esta iniciativa, pero antes de iniciar esta conversación, pues bienvenido Miguel Emilio a este programa que nos place realmente tenerte con nosotros. Sí, muy buenos días, ingeniero. Estoy muy complacido de estar en su programa, lo veo muy interesante, muy importante, y que me hayan dado la oportunidad de aparecer aquí con usted en televisión. Gracias. Antes de que entremos en el desarrollo de la conversación que quiero que tengamos sobre este tema de la programación de aplicaciones informáticas y estas áreas del ejercicio profesional de la tecnología de la información, un poco me gustaría que pudiéramos hablar de esas técnicas de programación. ¿Cómo surge, cuándo surge esta dinámica? Bueno, el libro, yo tengo muchos años pensando eso. Tuve que esperar tener más de 20 años en el ejercicio para poder tener y recopilar las experiencias necesarias para poder hacer ese trabajo. En él recoges, digamos, parte de la experiencia que has tenido en el ejercicio de la programación o es algo que se queda solo en el aspecto teórico de la profesión? Yo recojo ahí tres cosas: mi experiencia como docente, mis experiencias como programador y muchas inquietudes que durante años yo he visto a los estudiantes con ese tema. Yo la traté en ese trabajo. El ejercicio de la programación es algo que tiene espacio laboral. Estamos hoy en día en una situación en donde muchos profesionales no encuentran plazas para trabajar. Ocurre lo mismo con aquellos técnicos, aquellos profesionales que aprenden a programar aplicaciones informáticas. Bueno, fíjate, el tema de la programación es un tema muy amplio y claro, presenta muchas oportunidades. Si te soy sincero, por decirlo así, no todo el mundo tiene la suerte, por decirlo así, de poder canalizar y tener éxito por ahí. Porque es un mundo muy amplio, hay muchas oportunidades, mucha diversidad y hay que estar muy bien formado y preparado para tener éxito en ese tema. Ya. Y el ejercicio, una persona que aprenda a programar, ¿puede trabajar de forma independiente, de forma autónoma, sin necesidad de emplearse en un puesto de trabajo específico? Sí, lo puede hacer. Y eso muchas personas lo han logrado y han formado su propia empresa. A nivel mundial eso ha sucedido. Cuando dices formado su propia empresa, ¿te refieres a que han podido desarrollar aplicaciones informáticas que pueden vender a clientes particulares y vivir de eso? Sí, así mismo, exactamente. Incluso hay algunos que van mucho más lejos. Ellos hacen un producto, por ejemplo, y también diseñan una página de internet, una página web, y ahí montan su negocio. Ya. Tengo entendido que algunos programadores incluso trabajan con esta modalidad que ahora se ha popularizado a raíz de la pandemia que llamamos teletrabajo. ¿Ocurre realmente eso con los programadores?
El teletrabajo está muy de moda y más ahora mismo con lo que ha sucedido con esta situación. Y ofrece muchas oportunidades, hay ventajas y desventajas con eso, pero eso está funcionando y exclusivamente mucho en este país. El mercado, digamos, de la tecnología se ha abierto al mundo y ocurre que tenemos ofertas de software y aplicaciones que han sido desarrolladas en países distantes, incluso en otros idiomas, que se adaptan al español y que aparecen en el mercado laboral dominicano. Aún esa situación de ofertas de aplicaciones robustas, desarrolladas con últimas generaciones de programas y demás, es atractivo para un profesional de la informática, una persona que se haga programador, desarrollar aplicaciones locales para responder a las necesidades de nuestras instituciones, de nuestras empresas. Fíjate, la persona que se dedica a eso, si tiene mucho talento, eso es indiscutible. O sea, si demuestra que tiene capacidad y talento en lo que hace, fácilmente es atractivo y cualquiera lo puede contratar. Es decir, que es factible desarrollar Sí, aplicaciones. claro. Yo conozco casos de dominicanos que han desarrollado aplicaciones para responder a las necesidades de pequeños negocios, ofreciéndole facilidades para la administración, para la facturación, para la venta, el manejo de inventario, y que fuera de aquí están establecidos, como tú decías, con una pequeña empresa, ofreciéndole a muchos negocios pequeños estas aplicaciones que le han venido a organizar su sistema administrativo. ¿Es eso común o son casos muy aislados? No, eso es muy común. O sea, uno ve muchas personas que han logrado hacer un producto y lo tienen implementado en muchas empresas y le dan servicio, o sea, le dan mantenimiento, le hacen mejora, tienen solicitudes, mira, tengo que agregar este módulo ahora o que me haga tal cosa, y todo eso se mantiene, esto trabaja de esa manera. Ya. Miguel Emilio, cuando pensaste en trabajar en el diseño de este libro, nos decías que te tomó un tiempo bastante largo. ¿Cuál era la motivación inicial? ¿Cuál era el propósito que te animaba a lanzarte a desarrollar este libro? Fíjate, a mí desde hace mucho tiempo, para mí nunca tuvo sentido reunir tanto conocimiento y no poder producir una obra, en este caso como un libro, ¿no? Entonces, en ese trabajo, la intención es que yo trato de explicarle a las personas cuál es el proceso que debe de seguir para hacer un programa, desde que él piensa una idea hasta que logre hacerla un programa, porque todo eso es un proceso y todo ese camino es lo que se llama el ejercicio de la programación. Ya. Parte de una idea, y tú dices que el propósito del libro es transmitir el cómo llegar desde la idea hasta un producto que va a ser el programa que va a responder. Veo que es un libro voluminoso. Cuando vi el índice, veo que tiene un espectro de temas bastante amplio y que da la impresión de que realmente tocas los diversos temas de interés. Me gustaría preguntarte si tocas en el desarrollo del libro, digamos, de una forma suficiente la temática que necesita un programador para entender, para tener las habilidades necesarias para programar. Sí, mira, eso tiene eso y mucho más, porque es que la programación no es solamente escribir un código, no solamente eso. O sea, hay que tener o desarrollar ciertas
actitudes y habilidades para poder tener éxito en el camino. Eso funciona así. Entonces, cuando tú ves que una persona construye un programa, un producto, eso surge de una idea que es la forma mediante una investigación que hace el estudio de un problema, la convierte en un algoritmo y la lleva a un programa. Ahora que tú mencionas algoritmo, hace un tiempo leí, me chocó, me impactó conocer que el primer algoritmo que se ha identificado históricamente se desarrolló en el 1883 y era un algoritmo que tenía una función de medir en un motor las revoluciones, creo que era. La tecnología de información, ¿cuándo surge? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo surge la tecnología que hoy conocemos como informática? Bueno, mira, digamos que por los años, no sé, 50 por ahí, más o menos esa época, no sé si un poquito antes, atrás, en la historia de la informática, conocemos a través de libros cómo fue que la computación se formó. Anteriormente, una computadora era todo un edificio. Sí. Anteriormente, o sea, uno ahora ve eso y dice, eso es ridículo, pero es así, porque es que en aquel entonces la tecnología no estaba a nivel que la tenemos hoy. Y tuvieron que suceder muchísimas cosas en el camino, llegar muchísimas ideas, cometer muchos errores, porque ese es el camino del progreso, hasta que llegamos a formar hoy en día lo que conocemos como una computadora portátil. Todo eso tiene esas raíces, esa historia, y eso es así. Y cuando hablas de computadora portátil, pienso en que muchas veces una computadora portátil tiene hoy día muchas veces más capacidad de procesamiento y capacidad de almacenaje que la que tuvieron esas computadoras inmensas que tuvimos en un principio. Y ahora cualquier dispositivo de almacenamiento tiene miles de veces más capacidad que la que se tenía en esos orígenes. Y gracias a ese desarrollo de la tecnología es que tenemos hoy en día una capacidad de procesar informaciones y de automatizar procesos que significan grandes avances para la humanidad. Miguel Emilio, la tecnología tiene muchas aplicaciones. Sin embargo, vemos que en el país, y quisiera aprovechar tu participación aquí, para comentar que en el país parece como si no aprovecháramos la tecnología para eficientizar lo que es toda la información que manejan las distintas instituciones del Estado. Hay especialistas que han hablado sobre la necesidad de hacer un gobierno inteligente, un gobierno que se aproveche la tecnología como un recurso importante para la interacción de todas las informaciones que manejan por separado nuestras instituciones. Creo que se ha avanzado en algunas iniciativas en esta dirección de interactuar la información, pero uno percibe desde fuera que realmente nos falta todavía. ¿Es posible esa interacción? ¿Cómo tú lo ves? ¿Se ha avanzado? ¿Hay más que se puede lograr, que se puede hacer? Eso es posible. Incluso aquí hay organizaciones que a través de la comunicación por redes y por internet están conectadas. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, que en un banco una persona, un cajero, puede hacer una transacción, es porque por la red le permite esa conectividad y no tiene que ir al banco a hacer esa transacción. Lo puede hacer tanto hasta por el celular, porque eso lo permite la tecnología. Ya. Eso es así. ¿Y hay suficiente seguridad? Sí, las hay. Claro, no estamos diciendo que no son invulnerables, porque se han conocido casos, pero se trata siempre de que sea confiable. Ya. Bien, amigos, estamos hablando con Miguel Emilio Aybar, profesor universitario, quien ha desarrollado un interesante libro sobre el ejercicio de la programación.
Vamos a hacer una breve pausa y cuando volvamos continuamos con lo que pasó. Bien, estamos de vuelta conversando con el profesor Miguel Emilio Aybar, un licenciado en informática y con estudios de posgrado, entre ellos una maestría en tecnología educativa. Y el profesor Miguel Aybar, nada más y nada menos, ha desarrollado un libro que titula El ejercicio de la programación, que al parecer no es un simple libro de introducción a la informática, sino que parece ser un tratado sobre la programación que abarca todos los temas importantes. El profesor Aybar va a estar en nuestra próxima feria del libro, que está ya preparándose para iniciar y que se va a estar realizando en la zona colonial. Y él va a tener algunas actividades de exposición, de conferencias, en el programa de esta feria. Y veo que en la promoción de estas actividades se plantea que con el libro se puede aprender la lógica de la programación, la clave para programar en los lenguajes. Y quería preguntarte, Miguel Emilio, la programación actual, ¿se basa solo en algunos pocos programas o hay distintas opciones de programación, distintos lenguajes que puedan utilizarse y que las personas deben manejar? Hay muchos lenguajes de programación, los hay tanto visuales como no visuales. Y en todo eso hay una cosa que siempre es fundamental tenerla para poder aprender a programar en los lenguajes de programación, que es lo que se conoce como la lógica de programación. Una persona que tiene dominio de lógica de programación, aprender un lenguaje se le hace fácil porque solo tiene que acostumbrarse a la sintaxis, pero ya el pensamiento lógico lo tiene formado, que es lo que necesita para poder hacer los algoritmos y convertirlos en un programa. Cuando uno piensa en la programación, desde fuera, cuando vemos programadores actuando, elaborando una aplicación, le vemos escribiendo una sintaxis lógica, una sintaxis de órdenes que va a dar al computador. Pero cuando te oigo hablar de la lógica de la programación, parecería que hay algo más importante que antecede incluso quizás a esa escritura de esas órdenes al computador. ¿Qué es eso de lógica de programación? Sí, déjame explicarte esta analogía. Por ejemplo, uno aprende a leer, aprender en un idioma, por ejemplo el español, ¿verdad? Tú dominas el poder hablar en español. Eso quiere decir que si tú coges cualquier libro en idioma español, tú lo puedes leer. Eso mismo sucede con la lógica de programación. Después que tú la tienes formada, solo tienes que acostumbrarte a las reglas de sintaxis del lenguaje. Eso funciona así. Entonces, la lógica de programación lo que hace es que toma los conocimientos matemáticos y lógicos, ¿no?, para utilizarlo en un algoritmo, darle un orden y conectarlo para que todo eso funcione y responda a las necesidades que tiene el flujo de la problemática que él quiere resolver. O sea, la lógica te ayuda a organizar todo eso, conectarlo por aquí, esto tiene que venir para acá, esto por aquí, esto tiene que hacer primero, esto después. Todo eso lo hace la lógica de programación. Yo imagino que esa lógica de programación parte de definir qué es lo que se quiere, cuál es el problema, cuál es el resultado, qué es lo que se quiere resolver, qué es lo que se quiere obtener. Y entonces a partir de ahí empieza todo ese proceso de lógica para establecer todo lo que debe ocurrir para llegar a ese resultado. Sí. Todo eso previo a un estudio y un análisis que se le hace a una problemática. Ya. Porque para tú poder resolver un problema computacional, uno necesita hacer un estudio a la problemática. Y en ese estudio se hacen una serie de descubrimientos, ¿no? Y se van formando unas ideas que tienen que pasar por un proceso de prueba, de ensayo, de mejora. Y todo eso moldea el proceso de la construcción de un algoritmo que viene de la idea que tú formaste cuando hiciste el estudio al problema. Entonces,
el poder conectar y armar todo eso de manera coherente es lo que te permite la lógica de programación hacer. Porque si no la tienes y no la manejas bien, lo que tú estás haciendo es colocando cosas ahí, cosas por acá, cosas por allá, que al final de cuentas van a terminar no resolviendo la problemática. Yo veo que en el contenido del libro, digamos, tú vas desarrollando distintas etapas, distintas habilidades, distintos momentos del conocimiento que debe tener el programador o las técnicas que debe manejar el programador para hacer su trabajo de programación computacional. Me gustaría como que nos comentaras cómo es esa lógica que tú has desarrollado en el libro, cuáles son esas etapas, ese trayecto de formación que llevas en la lógica del contenido del libro para formar, para capacitar, como dice bien el título del libro, el ejercicio de la programación, esa formación para que una persona pueda ejercer la programación luego de aprender a través de esta guía de aprendizaje que tú has desarrollado. Sí, fíjate qué pasa con eso. La programación se aprende por etapas. Eso es un proceso. Eso no es de que yo cogí un libro y ya sé programar, eso no es así. Eso es un proceso que lleva tiempo. En ese proceso no solo se involucra lo que es la lógica de programación, se involucra lo que es la metodología en la programación. Porque muchas veces tú puedes tener una idea genial y la quieres llevar a cabo, por ejemplo, ¿no? Pero esa idea puede que no funcione si el proceso metodológico que tú utilizas para desarrollarla no es el adecuado, la idea no va a poder nacer. Entonces tú necesitas tener metodología, cómo tú abordas el proceso, qué pasos tú das. Es como cuando le preguntaron al hombre que inventó la bombilla, creo que fue Edison, que quisieron burlarse de él y le dijeron que él tuvo que cometer mil errores, algo así, para hacer la bombilla. Y él sabiamente le dijo, no, lo que pasa es que el hacer una bombilla es un proceso que se lleva 1000 pasos y yo lo seguí uno por uno. Así mismo en la programación, es un proceso. Entonces, ¿qué pasa? La programación se aprende por niveles. Uno de los primeros temas que yo trabajo en ese libro es ambientar al lector al escenario que él se va a encontrar con respecto a una computadora en el escenario de la programación, a entenderla, cómo es que ella espera que uno le diga las cosas y cómo es que las hace. Es un paradigma que va a haber un choque de paradigma, porque muchas veces las personas tienen una idea de una cosa, pero la realidad es otra. Y yo veo que a veces uno como cliente, como usuario de la tecnología, quiere que el departamento de tecnología le responda haciendo los mismos pasos que hacemos manualmente. Pero luego yo me he dado cuenta que con el uso de la tecnología, los especialistas en tecnología desarrollan la aplicación simplificando estos pasos, eficientizando estos pasos. Y a mí he tenido la grata experiencia de disfrutar el desarrollo de aplicaciones que hacen más sencillo el proceso, más rápido, más eficiente, al usar el potencial que tiene la computadora versus las pocas capacidades que tenemos los humanos para realizar las tareas. Esto ocurre, es parte del éxito quizás que ha tenido el desarrollo tecnológico, esa posibilidad, esa potencialidad de la máquina de ayudarnos a hacer procesos mucho más rápidos que lo que hacemos manualmente. Sí, fíjate, por definición una computadora hace los procesos rápidos, por definición. Ahora, ahí también se involucra la lógica y la tecnología que uno implanta en el algoritmo, ¿no? Porque eso también depende de eso, porque puede ser que tú tengas una solución que sea redundante y consuma demasiados recursos,
cuando puedes hacerlo con menos recursos y más rápido. Son muchas cosas que se involucran ahí. Y para uno llegar ahí, no solamente se necesitó tener experiencia, sino haber desarrollado el potencial necesario para eso. Porque no solamente tecnología está ahí. Ahora, ¿cómo yo la uso? Esa es otra cuestión. Es así que eso funciona. Entonces, mientras más uno conoce el lenguaje, tiene experiencia algorítmica, dominio de lógica de programación, las soluciones son mejores y más eficientes. Eso es así. Porque una solución puede ser funcional, no funcional, ineficiente, eficiente y efectiva. Eso va a depender, ¿no? Es así que eso funciona. Claro. No, y entiendo, cuando te escucho explicar esto, pienso en la importancia que tiene para el programador conocer el verdadero potencial que le da la tecnología, porque eso es lo que le permitiría realmente hacer un uso adecuado de esa tecnología, del potencial de las computadoras para enfrentar la solución que está desarrollando a través del programa. Sí, fíjate, vemos entonces, ese escenario que usted está planteando ahora es una función billetiva. Tú tienes tecnología, me das la oportunidad, pero si yo no tengo lo necesario, eso no sirve. Exacto. Es billetivo. Porque tú puedes tener muchas veces un potencial grandísimo, pero la tecnología no te da la capacidad. Es como sucedió con la película de Avatar. No recuerdo quién es el autor, que en la época en que él pensó en hacer eso, no se pudo, porque él dijo que la tecnología no estaba preparada para eso. Hasta que esperó el momento adecuado y la produjo. Es así, es billetivo. Ya. Bueno, vemos esa primera etapa de adaptación, de conocer el mundo de la tecnología. ¿Cuál sería la siguiente etapa que desarrollas en el libro? Fíjate, como te había dicho, yo llevo eso por etapas. Yo primero le ambiento el paradigma a la persona, luego le hablo de los fundamentos matemáticos y lógicos básicos, porque es necesario que la persona desarrolle el pensamiento lógico. En la programación eso es una constante, tiene que desarrollarse para poder tener éxito, ¿de acuerdo? No es que uno se va a poner a buscar conocimiento de cálculo, nada de eso, pero sí lo básico, para que tú puedas entender cómo va a funcionar la programación. Luego pasas a una etapa donde se te enseña que esos conocimientos, cómo tú lo utilizas para diseñar un algoritmo. Y ahí se mete la lógica de programación y se usa mucho como herramienta los diagramas de flujo para de una manera gráfica enseñarle a la gente cómo eso se va conectando y armando. Luego de ahí se pasa a la parte de la codificación y de ahí se sube a problemas más superiores. Pero quedémonos primero en esa etapa de desarrollo de los algoritmos. Cuando hablas de algoritmos, ¿cómo podemos nosotros, que no somos informáticos, entender a qué te refieres? ¿Qué es un algoritmo? Ok, fíjate qué pasa. Un algoritmo, por definición, es un conjunto de pasos, ¿no?, que especifican la resolución de un problema. Yeah. Por ejemplo, cuando usted, va a un supermercado desde su casa, por decirlo así, y usted agarra el dinero, se monta en el vehículo, maneja y llega al supermercado, ese conjunto de pasos es el algoritmo para hacer eso y llegar allá. El de la compra sería otro. Tú coges un producto, un carrito, miras el precio y vas recolectando hasta que haces la compra. O sea, eso es lo que es un algoritmo. Es un conjunto de pasos que especifican la resolución de un problema y esa solución no puede ser ambigua. No puede ser ambigua. ¿Cómo que no puede ser ambigua? ¿A qué te refieres? La palabra ambigua o ambigüedad es una cosa que tiene doble sentido. Tú puedes, por ejemplo, decirle a un hijo tuyo, mira, cuando tú vayas a donde con tu mamá, no le lleve el aguacate, por decirlo así. Pero entre usted y él, decirle eso, no lleves el aguacate, quiere decir otra cosa, que él la va a interpretar. Y no un aguacate lo que él le va a llevar. Porque fue una clave, un convenio que usted hizo con él y ya le entiende lo que él tiene que hacer.
Entonces, una computadora, si tú le dices aguacate, es aguacate lo que va a tirar por ahí. Por eso que tú dices que no puede ser ambiguo, Ambiguo. tiene que ser preciso. Preciso, porque es que las computadoras son deterministas, son entidades deterministas. Bien, estamos hablando con Miguel Emilio Aybar, profesor universitario, que ha desarrollado un libro sobre el ejercicio de la programación. Cuando regresemos, quiero que me expliques qué es eso de diagrama de flujo que nos han mencionado también y que quisiera que los amigos televidentes y yo tener claro a qué te refieres con eso de diagrama de flujo, pero lo vamos a hacer cuando regresemos de esta pequeña pausa. Gracias por seguir con nosotros en Lo que pasó. Hoy hablando con el profesor Miguel Emilio Aybar, licenciado en informática. Y antes de irnos a la pausa, preguntábamos al ingeniero Miguel Emilio Aybar, ¿qué era eso de diagrama de flujo? ¿Cómo podemos explicar ese concepto, esa herramienta? ¿Qué es eso de diagrama de flujo? Ok, fíjate, el diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. Se usa para enseñar lógica de programación, para que la persona pueda ver, usando gráficos, ¿no?, el flujo de la solución de un problema, que es un algoritmo. Eso es lo que es un diagrama de flujo. Hay muchas personas que tienen una idea equivocada, dicen que eso es obsoleto, que no se debe de enseñar y todo eso, pero que eso es simplemente una herramienta para poder enseñar lógica. Incluso el diagrama de flujo, por decirlo así, es una herramienta perfecta para enseñar lógica de programación. Lo es. Y cuando uno forma la resolución de un problema, que es un algoritmo, vamos a suponer el algoritmo del número primo, por decir un ejemplo. Tú tienes ahí representada de manera formal la estructura de un algoritmo. Porque es que la naturaleza formal de un algoritmo es estructurado, ¿no? Porque un programa se controla a través de estructuras, que son las secuenciales, las repetitivas y las de decisión. En todo programa. Pasos. No, son la manera de controlar los procesos. Y en un diagrama de flujo hay ciertos patrones ya estandarizados que se usan para eso. O sea, cómo es el dibujo de una sentencia de decisión, el dibujo de una sentencia repetitiva, cómo se dibuja una secuencia de pasos. O sea, hay estándares y hay variaciones en algunos de ellos. Pero el diagrama de flujo solamente es útil para el aprendizaje, para la enseñanza, o ya cuando yo estoy programando, conviene que siga usando el diagrama de flujo como una herramienta para mi trabajo, sí, para mi diseño, para mi realización. Fíjate qué pasa con eso. Por definición es perfecta para aprender lógica de programación. Ahora, eso no quiere decir que si tú vas a hacer una nómina, por decir una cosa, tú tengas que hacer el diagrama de flujo de una nómina. No, eso no quiere decir eso. A veces uno está programando un programa grandísimo, por decirlo así, y puede que haya algún proceso en algún punto donde tiene al programador con la cabeza vuelta loca. Él puede en ese momento hacer varias cosas. Puede agarrar y hacer un pseudocódigo nada más de esa parte. O puede usar un diagrama de flujo para representar el proceso y darse cuenta de lo que está pasando. Porque son herramientas que él la puede usar en el momento que la necesite. Yeah. O sea, no es que sea necesario todo el tiempo hacer eso, pero es útil, te ayuda. Y a veces uno ve más las cosas a nivel de gráfico que a nivel de código y de texto. Yeah. Porque eso depende. Eso pasa con eso. Ok, ¿cuál sería el siguiente paso, con la siguiente etapa en el proceso de programación que tú recomiendas en el libro? Bueno, ya después que se ha hecho ese análisis, ese diseño, ese algoritmo y el diagrama de flujo, si fuese necesario, ¿qué sigue? Ok, fíjate, ya que tiene una idea formada de cómo se construye el algoritmo, ya cuando se va a pasar a problemas de mayor índole, ahí ya se recomienda el uso de la técnica divide y vencerás, que es muy famosa. La técnica divide y vencerás lo que explica es que si tú tienes un problema muy grande, la mejor solución es resolverlo por partes, tratarlo por partes.
Entonces ahí entra la metodología, cómo tú vas a proceder, qué tú debes hacer, dónde debes hacerlo, si vas a usar un diagrama, si te conviene para una parte, y después tienes que conectar todo eso. Y en un momento hablamos de que existen distintos lenguajes. ¿Cómo saber qué lenguaje aplicar, cuál el lenguaje es más adecuado para lo que estás desarrollando? Sí, para eso hay que hacer un estudio. Y dependiendo de la necesidad, se recomienda el lenguaje. Vamos a suponer, por decirlo así, tú tienes que hacer una aplicación web, por decir un caso, ya ahí lo que se te recomienda es utilizar Python o C# y ese tipo de lenguaje que tienen que ver con ese ambiente. ¿De acuerdo? Okay. Si vas a tener que manejar grandes volúmenes de datos, bueno, vamos a usar SQL, aunque SQL no es un lenguaje de programación, ¿no? Pero dependiendo del estudio, uno tiene que determinar qué herramienta es la que más le conviene. ¿Entiendes? Eso pasa con eso. Bien. Profesor, usted tiene un canal de YouTube donde comparte videos educativos sobre distintos temas. Se llama El Ejercicio de la Programación. Pueden buscarlo los amigos televidentes en YouTube y ahí encontrarán distintas videos, distintas exposiciones del profesor Miguel Emilio Aybar. Además de este canal de YouTube, me gustaría que usted dijera si quiere alguna otra forma de contacto telefónico o de redes sociales en donde los amigos televidentes puedan contactarlo. Bueno, me pueden encontrar en Facebook, en Twitter, también pueden contactarme a este teléfono 829-471-2364. Por favor, repítelo. 829-471-2364. También pueden escribirme a mi correo en Gmail, miguelaybarautor@gmail.com. Miguel, yo veo que hay un tema en el libro que se refiere a la introducción de objetos, hasta abstraer la realidad. ¿A qué se refiere eso que me llama la atención? Fíjate qué pasa con esa parte. Ya la programación objeto es un nivel más superior, ¿no? en la programación, porque hay varios niveles y hay lenguajes que son específicos para eso. Cuando se habla de objeto, es una forma es un paradigma, por decirlo así, donde para programar uno tiene que abstraer de la realidad esas entidades. Eso es lo que pasa con eso. Y se hace una especie de extrapolación, ¿no? Y eso se lleva a programación. Por decirte un caso, vamos a suponer, cuando tú tienes un vehículo, por decirlo así, un vehículo tiene una puerta, tiene unas gomas, tiene vidrio. Para el vehículo en sí, la puerta, la goma y el vidrio son elementos que él posee. O sea, es lo que se llama atributos. Pero ya cuando hablamos de que el vehículo puede correr, puede frenar, estamos hablando de acciones. Y eso en programación objeto se conoce como métodos. Eso sucede con eso. Entonces, en el paradigma orientado a objetos, la programación lo que hace es que toma la realidad, abstrae una serie de conceptos para poder diseñarlo como un algoritmo, un programa, usando esa parte. O sea, si vamos a hacer un programa, por ejemplo, un juego que es para vehículos de carrera o un vehículo que se mueva, entonces uno tendría que tener el objeto vehículo, los atributos de la puerta, la goma, las acciones que son frenar, arrancar, abrir puertas y todo eso. Y eso se abstrae y se construye un molde con eso, un molde que se le llama una clase. Entonces, a partir de ahí se van construyendo lo que se llaman las instancias y se saca toda esa información y se hacen los programas. Es interesante
cuando lo escucho explicar todo esto, veo como interesante ese proceso de que un joven, una persona, entre a este mundo de la programación y pueda encontrar una guía como la que usted ha desarrollado, que pueda conducirlo, que pueda guiarlo. Y creo que es un material que puede ser, porque lo veo en la forma en que está redactado, lo claro, específico que es, que puede casi ser un libro para un aprendizaje autodidacta, pero mucho mejor si es un libro que pueda ser utilizado por profesores en esta materia de programación. Sí, eso es posible, porque al docente le sirve como una guía, al docente. Al estudiante le sirve como una guía didáctica de aprendizaje y de apoyo. Y a las personas afines o relacionadas con el tema les sirve para enterarse cómo es que la programación funciona y se lleva a cabo. Eso es así. Incluso, ya que usted menciona la parte de los objetos, quiero aclarar que en este libro yo trato los objetos como una manera introductoria. Dice tomo 1. Yo introduzco los objetos. O sea, cuando llegue a hacer el tomo 2, ahí me meteré de pleno, de lleno, en objetos y presentaré muchísimas técnicas, muchísimas ideas referentes al aprendizaje en ese paradigma. Ya. Eso es lo que pasa con eso. Bien, el profesor Miguel Emilio Aybar va a estar en la Feria del Libro, va a estar ofreciendo una conferencia sobre introducción a la programación, fundamentos y paradigmas. Así que los amigos televidentes que deseen ampliar en estos temas, pues pueden buscar en el programa, no lo tenemos aquí la fecha y hora, el lugar en que va a ser, pero en la programación de la Feria del Libro va a estar contenido, y ahí él va a estar hablando sobre la introducción a la programación. Ojalá que esta información pueda ser de interés para muchas de las personas que nos están viendo y que puedan acceder a esta conferencia que usted va a estar dictando. ¿El libro dónde se puede adquirir? ¿Dónde está ubicado? Ok, lo pueden encontrar en ABC Software. El teléfono es 688-7773. Repita el número para que la persona... 688-7773 con el 809. Lo pueden encontrar en Centro Cuesta, en la Universidad AP Aquí. Y en la librería Unilibros. Solo Perfecto. pueden buscar en internet y van a encontrar los números de esas librerías ahí. El libro está ya disponible, ojalá que muchas personas puedan acceder a este material, sobre todo aquellos que estén interesados en trabajar, en aprender y desarrollar programas, aplicaciones informáticas. ¿Alguna exhortación final que quieras hacer a las personas que nos ven? Bueno, quiero decirle que el trabajo en ese libro va a ayudar mucho a las personas con el tema de la programación. E incluso personas que tienen ciertas dudas o ciertas inquietudes, van a encontrar muchas respuestas en ese libro. Van a entender qué es lo que se hace para poder hacer algoritmos, el proceso que se debe llevar, incluso hasta qué puede hacer cuando el algoritmo que uno esté haciendo tenga errores, cómo debe de proceder para encontrarlos, cómo debe de proceder para eliminar redundancia en un programa, para optimizar un algoritmo. Todo eso está en ese trabajo. Bien, agradecemos al profesor Miguel Emilio Aybar estar hoy con nosotros y haber compartido estas informaciones sobre su libro, El ejercicio de la programación, el cual es un material brillante que puede ser un aliado para aquellas personas que desean desarrollar la capacidad de programar, de desarrollar aplicaciones informáticas. Nos despedimos de ustedes, invitándolos a que estén mañana con nosotros.